Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios en Uribe's School. Bien, vamos a empezar entonces el día de hoy, lunes 9 de agosto del presente año 2021. Nosotros en clase anterior estábamos hablando acerca de lo acontecido aquel sábado 28 de julio de 1821, el día de la proclamación de la independencia del Perú. El protagonista principal, el generalísimo don José de San Martín. Acuérdense ustedes que aquellas palabras entrañables que expresó el generalísimo don José de San Martín aquel sábado 28 de julio de 1821 deben estar grabadas en la mente y nuestros corazones de todos los peruanos. A petición de los vecinos más notables de la ciudad de los Reyes, San Martín acepta quedarse en el Perú con el título de protector. Sí, señor. Se iniciaría en el Perú una nueva etapa, y esa etapa sería nada más y nada menos el protectorado. Miren ustedes, ¿qué fue el protectorado? Fue un corto tiempo en la historia del Perú, donde el generalísimo don José de San Martín asumiría el título más importante en el Perú, llamado protector. ¿Cuándo se inicia esto? Luego de la proclamación de la independencia, aquel sábado 28 de julio de 1821, y abarcaría hasta el 20 de septiembre de 1822. Sí, señor. Proclamada la independencia, el general San Martín asume el gobierno bajo el título de protector del Perú. ¿Y hasta cuándo, mis apreciados estudiantes? ¿Hasta cuándo, Gonzalo? Hasta que el país se viera libre de la presencia de los españoles. Acuérdense ustedes que el ejército realista dirigido por el virrey José de la Serna, último virrey del Perú, se van a fugar a la región andina. Y ahí en la región andina se van a reorganizar con la intención de otra vez ocupar nuestra gran ciudad capital. Así es, las fuerzas del virrey José de la Serna todavía controlaba el sur del Perú y el Alto Perú. Eso es importante. La pretensión, ¿cuál era? Regresar a la capital y apoderarse de esta y tomar el control de la misma. Por esa razón, durante todo el protectorado, el ejército patriota dirigido por el general San Martín se enfrentaría a los realistas de José de la Serna, y en todos esos enfrentamientos vamos a encontrar como resultado derrotas y más derrotas en contra del ejército patriota y a favor de los realistas. Por esa razón, el general San Martín viajó con destino al norte del Perú, a la gran ciudad de Guayaquil, a entrevistarse con el libertador Simón José de Santiago por la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Soto, a solicitarle ayuda para acabar con la consolidación de la independencia del Perú y la presencia de España en nuestro territorio. ¿Qué habrá pasado? Ya lo sabremos en los próximos minutos. ¿Cuál era la pretensión del general San Martín bajo el título de protector? Instalar en el Perú una monarquía constitucional. No entiendo, profesor. Instalar en el Perú, aperturar en el Perú una monarquía constitucional. Y para esto necesitamos la presencia de un rey. ¿Y quién sería el rey para el Perú? Mis apreciados estudiantes, acá tenemos que recoger la obra de nada más y nada menos del mejor de los historiadores del Perú, Jorge Basadre Grothman. Él nos habla de la presencia del príncipe Saxe-Coburgo, conocido como Leopoldo I,
Este sería el rey para el Perú, a pretensión del general don José de San Martín. Sí, señor, el gran Jorge Basadre Grothman nos presenta que este sería el primer rey para el Perú de haberse concretado los planes del general San Martín. Estamos hablando del príncipe Saxe-Coburgo, el mismo que años más tarde se coronaría como Leopoldo I, primer rey en Bélgica. Pero esto, si es que los planes de San Martín se hubiesen llegado a concretar. Ahí está, el generalísimo don José de San Martín, nacido en Yapeyú, Argentina, y consagrado como el santo de la espada. ¿Qué es lo que nos regaló para la vida el general San Martín? Primero, el concepto de Estado. Gracias a la presencia del general San Martín y durante el protectorado, mis apreciados estudiantes, vamos a definir el Estado. Y el Estado se define desde aquel entonces hasta el día de hoy como la organización del poder en un determinado territorio, en este caso, en el territorio peruano. Y para esto, los poderes del Estado fueron divididos en tres: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Si hablamos de este último, estaríamos hablando de los administradores de la justicia. Es hasta el día de hoy que el Poder Judicial se encarga de administrar la justicia en el Perú a través de jueces y a través de fiscales. ¿A quién se le llama fiscal? Se le llama fiscal al defensor de la legalidad. Es el representante del Ministerio Público. Es aquel que garantiza la legalidad, miren ustedes, en toda situación. Y nada más y nada menos que el juez es aquel que sanciona y castiga a todo aquel que comete un delito o atropella la ley. Miren ustedes, entonces esa es la potestad que tiene el Poder Judicial. El Poder Legislativo, conformado por los padres de la patria, estamos hablando de los congresistas. 120 congresistas integran el Parlamento Nacional, mis apreciados estudiantes. Acuérdense que el general San Martín durante el protectorado nos dejó instaurado el Congreso de la República. Así es, el primer Congreso de la República fue instalado por el general San Martín durante el protectorado. Y el Poder Legislativo hasta el día de hoy se encarga de crear, modificar o derogar las leyes. No te olvides, es el único poder del Estado que tiene la potestad y la capacidad de crear, modificar o anular las leyes. Y si hablamos del poder ejecutivo, estamos hablando nada más y nada menos, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos del presidente de la República y del Consejo de Ministros. Esto es importante, no te olvides. El presidente de la República y el Consejo de Ministros son quienes representan al poder ejecutivo. La base jurídica del protectorado fue la sociedad en su conjunto de aquel entonces. Mira tú, ¿qué es lo que se aprobó durante el protectorado? Que la religión católica es la religión oficial en toda América y en todo el Perú. Hoy en día constitucionalmente sabemos que existe libertad de credo y todos somos iguales ante la ley. Miren ustedes. Otro aspecto importante aprobado durante el protectorado fue nada más y nada menos. Miren ustedes, la famosa pena de muerte hasta el día de hoy, solamente en caso de traición a la patria y en situación de guerra. Por ningún otro motivo no hay pena de muerte en el Perú, solo por traición a la patria y en caso de guerra.
todo aquel ciudadano en el Perú nacidos en América forman parte de este continente. Miren ustedes, interesante, se dio la famosa creación de la ley de imprenta. De ahí, en el transcurrir, nacida la imprenta, pues aparecerían los textos de ilustración hasta el día de hoy. Se crea la famosa Biblioteca Nacional del Perú. Sí, señor. Mariano José de Arce se convertiría en el primer director de la Biblioteca Nacional. Hasta el día de hoy, la Biblioteca Nacional, miren ustedes, patrimonio cultural de nuestro Perú, juega un papel importante en el mundo de la cultura. Grandes personalidades han sido o han dirigido esta prestigiosa Casa de la Cultura, llamada Biblioteca Nacional del Perú. Se crea el famoso Código de Comercio, la legislación mercantil, y se dicta también el Reglamento de Comercio en nuestro Perú durante el protectorado. Se va a anular, se va a abolir el tributo indígena. A partir del protectorado ya los indígenas no tenían que tributar por su calidad indígena al Estado peruano. Esto quedó abolido por el general San Martín. Durante el protectorado, mis apreciados estudiantes, se van a crear los tres primeros ministerios. El Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, dirigido nada más y nada menos por su primer ministro. Estamos hablando del precursor Hipólito Unanue. Sí, señor, primer ministro del general San Martín. Segundo ministerio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido nada más y nada menos por el ilustre Juan García del Río. Ah, interesante. Segundo ministro del general San Martín. Tercer ministerio, el Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el ilustre Bernardo Monteagudo. Miren ustedes, interesante, estos tres primeros ministerios creados durante el protectorado. Luego se aprobaría la famosa ley de vientres. ¿Qué cosa fue la ley de vientres? Decía que todo hijo de esclavos nacidos a partir del 28 de julio de 1821 nacerían libres. Serían libres los hijos. Los esclavos continuarían, miren ustedes, siendo esclavos hasta 1854, ya con el advenimiento del gran mariscal Ramón Castilla, quien rompe las cadenas de la esclavitud. Interesante. Entonces, se declaró la libertad para los hijos de esclavos nacidos a partir del 28 de julio de 1821. A esto se le consagró como la ley de vientres. No te olvides, Dayana Palomino. Se crea también durante el protectorado, mis apreciados estudiantes, nada más y nada menos, la Guardia Peruana. Ahí está lo que en adelante, más tarde en esos tiempos, sería nada más y nada menos la Policía Nacional del Perú, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribes School. Así es. Entonces estamos hablando de la primera, así es, la primera Guardia Nacional. Estamos hablando de la primera entidad de orden, fuerza auxiliar del Estado peruano. Otro aspecto importante también, mi apreciado estudiante, fue nada más y nada menos la abolición de la mita. La mita, como ustedes saben, fue el trabajo obligatorio durante los tiempos del virreinato. Y ya en los tiempos de la República, esto quedaría completamente abolida por el general Don José de San Martín. Así es, mis apreciados estudiantes. Se crearía la Marina de Guerra del Perú. Acuérdate que la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército peruano van a ser las tres fuerzas armadas que va a tener nuestro país. La Policía Nacional no es parte de la Fuerza Armada, es una fuerza auxiliar encargada de perseguir la delincuencia, de acabar con la delincuencia y de garantizar la paz y la tranquilidad interna en nuestro país.
En cambio, las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad externa del país y de garantizar nuestra soberanía nacional. Otro aspecto importante también, mi apreciado estudiante, fue la creación de la Orden del Sol. Miren ustedes la condecoración, aquellas personas de gran renombre, de gran prestigio, de gran imagen en nuestro país, condecoradas por esta Orden del Sol. Luego, durante el protectorado, mis apreciados estudiantes, el generalísimo don José de San Martín convocaría a la confección de la letra de lo que sería el himno nacional del Perú. Y el ganador en este concurso, miren ustedes, el compositor de la letra sería nada más y nada menos el ilustre José de la Torre Ugarte. Esas entrañables letras que entonamos cada vez, miren ustedes, en algún acontecimiento fueron escritas y compuestas por el gran José de la Torre Ugarte. Esta letra fue llevada a la música, nada más y nada menos, por el ilustre músico profesional José Bernardo Alcedo. Y luego de convocar a un concurso de voces, sería cantado por primera vez por la bella dama Rosa Merino. Miren ustedes, ella cantó por vez primera esas entrañables y elocuentes notas de nuestro himno nacional del Perú. Acuérdate, Dayana Palomino, el himno nacional del Perú es el segundo mejor himno en el mundo luego de la Marsellesa. En América somos el primero, un himno nacional entrañable que llega al corazón de todos los peruanos. Rosa Merino se encargó entonces de entonar por vez primera el himno nacional del Perú. Otro aspecto importante también, mis apreciados estudiantes, fue la creación de la primera escuela pública, la primera escuela normal de varones, porque solamente los varones tenían el derecho de ir a la escuela. La mujer tenía que prepararse para ser esposa y aprender los quehaceres del hogar. Solamente los varones iban a la escuela y durante el protectorado se crea la primera escuela normal de varones dirigida nada más y nada menos por su primer director, Diego Thompson, el pedagogo Diego Thompson. Y acá estamos viendo la figura, nada más y nada menos, de Lord Tomás Alejandro Cochrane, que durante el protectorado se retiraría del Perú. Pero ¿quién fue Cochrane? Le pregunto yo a Dafne, a Yandel, a Dayana Palomino, a Gonzalo. ¿Quién fue Cochrane? Cochrane fue un almirante escocés que participó en el famoso viaje que se hizo desde Chile, Valparaíso, con destino a Paracas, la expedición libertadora al Perú. Gracias a Cochrane, el general San Martín tuvo conocimiento de la fortaleza del Real Felipe. Gracias a Cochrane, el general San Martín no desembarcó en el puerto del Callao, desembarcó en la bahía de Paracas. Cochrane vino hasta en 2 oportunidades enviado por San Martín y dirigió la expedición libertadora a cargo de 17 buques de guerra y llegó a nuestro suelo peruano por vez primera un 7 de septiembre de 1820, consagrado como el primer día de la libertad del Perú. Y luego, después de todos estos actos y hechos, acontecimientos maravillosos, acuérdense ustedes que también el general San Martín creó la famosa Banda de Seda, y la Banda de Seda, así como la Orden del Sol, para condecorar a grandes personalidades. La Banda de Seda fue creada para condecorar a las mujeres más, vamos a desarrolladas, más, vamos a llamar así, con una buena imagen, luchadoras y motivadoras, de prestigio, para condecorarlas en los tiempos del protectorado. Otro aspecto importante, te dije, que cuando San Martín vio que después de enfrentarse reiteradas veces con los realistas al mando de la Serna, y solamente encontramos derrotas y derrotas por parte de su ejército, San Martín tuvo
la necesidad de viajar con destino a la gran ciudad de Guayaquil, a entrevistarse nada más y nada menos con el otro libertador del norte. Estamos hablando de Simón José de Santiago, por la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios y Soto, más conocido como Bolívar, que venía de dar libertad a Venezuela, Colombia y Ecuador. San Martín viaja desde el Perú los días 26 y 27 de julio de 1822, se entrevistaría con Bolívar a puerta cerrada. ¿Qué es lo que le solicita a San Martín a Bolívar? Que lo ayude a terminar la independencia del Perú, porque los realistas, otra vez reagrupados, pretenden tomar nuestra ciudad capital. Y Bolívar se lo niega. Bolívar solamente le da una pequeña mínima cantidad de soldados y San Martín, muy consciente, sabía que estos no le hacían ni cosquillas al ejército realista. San Martín le pide, suplica al libertador del norte y este se lo niega. Señores, San Martín le dice a Bolívar: mi general, si usted viene conmigo al Perú, yo le prometo me pongo bajo sus órdenes. ¿Y saben lo que le responde Bolívar? No, le dice. 2 soles no pueden brillar en un mismo firmamento. Señores, San Martín, muy inteligente, comprendió la respuesta de Bolívar. ¿Y qué cosa es lo que comprendió? Que Bolívar también quería ser el otro protagonista de este capítulo de independencia en el Perú. San Martín estaba muy enamorado del Perú y por estar muy enamorado del Perú tuvo que irse, señores. Lo primero que hace el general San Martín luego de escuchar a Bolívar es regresar al Perú y convocar a Congreso. Miren ustedes esa fotografía. Ahí está el Congreso de la República de aquel tiempo. San Martín convoca a Congreso y en acto público renuncia al cargo de protector y se va del Perú para siempre en septiembre de 1822. La gente se quedó anonadada. La gente no podía comprender por qué San Martín se iba. Pero San Martín, si tú estás enamorado del Perú, se le preguntaba, ¿por qué te vas, San Martín? Y San Martín respondió, cuando esté lejos comprenderán por qué me he ido. Y la gente no comprendió en su momento. Señores, hoy en día dentro de la interpretación histórica, San Martín se fue porque amaba al Perú. Porque si San Martín no hubiese amado al Perú, se hubiese quedado y Bolívar nunca hubiese llegado y la historia hubiese sido otra. San Martín sabía que si él se iba, Bolívar llegaba al Perú y el Perú iba a consolidar su independencia. Y eso es lo que pasó tanto en Junín, 6 de agosto de 1824, y eso es lo que pasó en Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, la libertad de América. Sí, señor. Entonces, mis apreciados estudiantes, San Martín se retira del Perú y él sabía perfectamente que si él se iba, Bolívar vendría a nuestro Perú. Y eso es lo que pasó. Y lo sabemos por historia. Cuando San Martín se retira del Perú, el Congreso se reúne otra vez y nombran como primer presidente en el Perú, nada más y nada menos, a José de la Riva Agüero, primer presidente en la historia del Perú. Bolívar estaba lejos y cuando Bolívar se entera que ya el Congreso había elegido en ausencia de San Martín a un nuevo gobernante, se molesta y envía a su lugarteniente, Antonio José de Sucre, encargado de convertir en realidad los planes de Bolívar. ¿Qué habrá pasado en este nuevo capítulo en la historia del Perú? No se pierdan la próxima clase. Mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio, todos sabemos perfectamente que Antonio José de Sucre hace hasta lo imposible para sacar a José de la Riva Agüero del poder, formar una comisión en el Congreso dirigida por Joaquín Ormeño, viajar hasta donde está el libertador Bolívar y traerlo. Y en efecto, eso es lo que pasa. Bolívar vendría al Perú un 1 de septiembre de 1823. ¿Qué habrá pasado, señores, durante la presencia de Bolívar? Lo sabremos en la próxima sesión.
Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta Casa de Estudios Uribe School. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. La siguiente hora tenemos práctica calificada. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes, tu profesor César Uribe. Gracias. Bendiciones para todos.